Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un caso de esos que vemos a menudo en pediatría, pero que a veces nos hace darle vueltas. Un niño con una tos que no se acaba de ir. Tenemos en consulta concretamente a un niño de 9 años. Lo trae su madre porque lleva una semana con tos. Una tos persistente. Exacto. Un niño de 9 años, una semana de tos, eso ya, como dices, nos pone un poco sobre aviso. No es lo típico de un catarro que se pasa en 3 días. Vamos a analizarlo juntos, ¿te parece? Paso a paso. A ver si desgranamos el razonamiento clínico que hay detrás, desde los síntomas hasta, el posible diagnóstico y manejo. Creo que es útil para la práctica. Perfecto, me parece genial. Pues vamos a ello. Si te parece, empezamos por la tos. ¿Qué necesitamos saber más de esa tos? Claro, lo primero es entenderla bien. Una semana ya es significativo. ¿Cómo es exactamente? La madre dice persistente, pero ¿es seca o es de esas toses con moco, productiva? ¿Le da más por la noche? ¿Le interrumpe el sueño o es más durante el día? Pues mira, la madre nos cuenta que es sobre todo seca. Muy insistente, dice. A veces le suena como si fuera a arrancar algo, pero que el niño no echa nada, no expectora. Y sí, es persistente día y noche. De hecho, comenta que alguna noche sí que le ha llegado a despertar. Entendido. Tos seca, persistente, incluso nocturna. Vale. Otro punto clave, la fiebre. ¿Ha tenido temperatura el niño esta semana? Y si la ha tenido, ¿cómo ha sido? ¿Fiebre alta, continua o más bien eso que llamamos febrícula, picos bajos? Sí ha tenido. Refiere febrícula, sobre todo los últimos 4 o 5 días. Dice que no le ha subido de 38,2. Y ha sido intermitente, no todo el rato. Vale, febrícula intermitente, tos seca y persistente. Esto ya va dibujando un cierto patrón, ¿no? ¿Hay algo más? ¿Algún otro síntoma? Quiero decir, ¿cómo está el niño de ánimo? ¿Decaído, con malestar? ¿Se queja de dolor de cabeza o muscular, de garganta? Y muy importante, ¿ha notado la madre si le cuesta respirar? Pues sí que hay más cosas. Comenta que el niño está bastante decaído, con malestar general, vamos. También se ha quejado de dolor de cabeza, pero leve, dice. Y algún dolor muscular así esporádico, en las piernas sobre todo. También menciona un ligero dolor de garganta al tragar. Y sobre la respiración, la madre dice que no le ha visto fatigarse, pero el niño sí que le ha dicho que a veces, cuando tose muy fuerte, le duele el pecho. Pero un dolor difuso, ¿sabes? No en un sitio concreto. Ojo, ese dolor torácico difuso al toser es interesante. Y los síntomas generales, la cefalea, las mialgias, son piezas que van encajando. Antes de pasar a la exploración, nos faltan algunos datos clave de la historia. ¿Tiene el niño algún antecedente importante? ¿Alguna enfermedad crónica, problemas respiratorios tipo asma? ¿Las vacunas están al día? Y fundamental hoy en día, el ambiente. ¿Hay más gente enferma en casa? ¿O, importante a esta edad, en el cole? Pues no, antecedentes de interés no tiene ninguno. Ni asma, ni nada crónico. Las vacunas, nos confirma la madre, están todas puestas según calendario. Y aquí, un dato que puede ser relevante. Dice la madre que en la clase del niño, sí, ha habido varios compañeros con tos parecida estas últimas semanas. Ajá. Contexto epidemiológico escolar. Perfecto. ¿Eso refuerza alguna idea? Bueno, pues con toda esta información de la anamnesis, que ya es bastante completa, vamos a la exploración física. ¿Qué aspecto tiene el niño ahora mismo en la consulta? Y las constantes. Temperatura hora, frecuencia respiratoria, cardíaca y la saturación de oxígeno, claro. Pues mira, al explorarlo, el niño la verdad es que tiene buen aspecto general, no se le ve especialmente afectado, ahora mismo no tiene fiebre, está febril. La frecuencia respiratoria la tiene en 24 por minuto. Para 9 años está ahí, en el límite alto. La cardíaca es normal. Y la saturación de oxígeno, respirando aire ambiente, está en 96%. Sí, pero la saturación es buena. 96% está bien, no hay hipoxemia ahora mismo. Vale, y ahora el punto clave, yo creo. La auscultación pulmonar. ¿Qué oímos con el fonendo? Esperaríamos oír muchas cosas con esta clínica. Hay estertores, sibilancias, alguna zona que ventile peor, crepitantes. Pues aquí viene lo curioso, quizá. La auscultación es bastante pobre. Se oyen algunos crepitantes finos, pero muy poquitos, en ambas bases. Y ya está. Nada de sibilancias que nos llevarían a pensar más en asma, quizá, ni signos claros de consolidación como una hipoventilación clara en una zona. El murmullo vesicular, el ruido normal, se oye bien en general.
La verdad es que llama la atención lo poco que se oye para la tos tan persistente que cuenta la madre. Ajá, justo. Esa disociación, ¿no?, entre una clínica aparatosa con mucha tos, síntomas generales y una auscultación que es, bueno, relativamente normal o con muy pocos hallazgos. Ese es un dato muy, muy característico de algunas cosas. Hay que anotarlo mentalmente. Y signos de dificultad respiratoria más claros. Se le marcan las costillas al respirar, el tiraje, o mueve mucho la nariz, el aleteo nasal. No, nada de eso. No tiene tiraje ni aleteo ahora mismo. No hay signos de dificultad respiratoria importante. Bien. Y para terminar la exploración básica, ¿algo más? Garganta, piel, ganglios. La garganta está un poco roja, congestiva, pero sin placas de pus ni nada. En la piel no se ve ningún exantema, ninguna erupción. Y no se palpan ganglios aumentados de tamaño de forma significativa. Muy bien, entonces, si resumimos, tenemos un niño de 9 años, previamente sano, lleva una semana con tos seca, persistente, febrícula, síntomas generales leves como cefalea, mialgias, malestar, refiere dolor torácico difuso al toser. Y un dato importante, contexto epidemiológico escolar positivo. En la exploración, lo más destacable es una ligera taquipnea, saturación normal, y una auscultación con muy pocos hallazgos, quizá unos crepitantes finos vivasales. ¿Estamos de acuerdo en el resumen? Exacto, ese es el cuadro completo. Con todo esto ya sobre la mesa, ¿qué diagnósticos diferenciales tendríamos que empezar a barajar? ¿Por dónde van los tiros? Pues, a ver, en un niño de esta edad escolar, con este cuadro así subagudo, hay varios sospechosos habituales. El primero, y yo diría que el principal sospechoso con estos datos, es la neumonía atípica. ¿Por qué? Pues porque encaja casi todo. La edad es la típica, el inicio es gradual, no brusco, la tos es muy, muy persistente, la fiebre es baja, febrícula, tiene esos síntomas fuera del pulmón, dolor de cabeza, muscular y sobre todo esa disociación que comentábamos entre la clínica y lo poco que oímos al auscultar. Los gérmenes que suelen causar esto son bacterias como el Mycoplasma pneumoniae o la Chlamydophila pneumoniae. Y el brote en el cole, pues apoya mucho esta idea, claro. Entendido, sí. Neumonía atípica como primera opción parece bastante claro. ¿Qué más deberíamos tener en la recámara, por si acaso? Bueno, siempre hay que pensar en otras cosas. Segundo, podría ser una infección viral respiratoria normal, pero que se está alargando un poco más, o una bronquitis viral puñetera. Hay virus que dan mucha lata con la tos. Lo que pasa es que una semana entera y con esos síntomas sistémicos, ¿sabes? Las mialgias, la cefalea, la febrícula que no se va, empieza a oler a algo más que un simple catarro viral autolimitado. Tiene lógica, sí. ¿Y la neumonía clásica, la bacteriana de toda la vida? Tercera opción, claro. La neumonía bacteriana típica, la que suele causar el neumococo, Streptococcus pneumoniae. Lo que pasa es que esta suele ser más escandalosa al principio. Suele empezar más de golpe, con fiebre más alta, el niño se pone peor más rápido. Y al auscultar es más frecuente oír cosas claras en una zona. Crepitantes muy localizados, a veces un soplo o que una zona ventile claramente menos. Este cuadro, tan insidioso, con febrícula, hace que la neumonía típica sea, de entrada, menos probable. Pero ojo, nunca descartable del todo sin más pruebas. Vale. ¿Y el asma? Has mencionado antes que no tenía antecedentes, pero a veces la tos es el único síntoma, ¿no? La fiebre y los síntomas sistémicos. Eso no es típico del asma. Y además no hemos oído sibilancias, que es el ruido característico. Sin historia previa de asma o alergias y con fiebre y mialgias, pues parece menos probable, la verdad. Comprendido. ¿Alguna otra causa, sí, más rara, que mencionar aunque sea de pasada? Bueno, por completar, aunque menos probables en este caso concreto, podríamos pensar en tuberculosis, pero suele ser un cuadro más crónico y necesitar otros factores. O la aspiración de un cuerpo extraño, pero eso suele ser un inicio súper brusco de tos, a veces unilateral y sin fiebre. O incluso el reflujo gastroesofágico, que a veces da tos crónica, pero tampoco suele dar fiebre ni estos síntomas agudos. Vale. Entonces, repasando todo, parece que la combinación de la edad, el inicio gradual, el tipo de tos, la febrícula, los síntomas generales, la auscultación pobre y el broto en el cole, todo apunta bastante a la neumonía atípica, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Es la hipótesis de trabajo más fuerte que tenemos ahora mismo. Vale, siguiente paso lógico. ¿Necesitamos hacerle pruebas para confirmarlo o para empezar a tratarlo?
Empecemos por la imagen, la radiografía de tórax. ¿Hace falta siempre en una sospecha de neumonía en un niño que parece estable para irse a casa? Esa es la pregunta del millón, a veces. Las guías suelen decir que no es imprescindible de rutina en niños sanos con una neumonía comunitaria que parece leve o moderada y que vas a tratar en casa. Si la sospecha clínica es fuerte, como parece aquí, y el niño está estable, sin hipoxemia, satura 96%, así que bien, pues se podría empezar el tratamiento sin ella. Se reserva más para si el niño está más grave, si tiene hipoxemia, si sospechas una complicación, si no mejora con el tratamiento o si tienes muchas dudas diagnósticas. Exacto. No es café para todos, digamos, pero imaginemos que, por la razón que sea, decidimos hacerle la radiografía a este niño. Si se confirma que es una neumonía típica, ¿qué esperaríamos ver? Lo mismo que en una neumonía por neumococo, esa mancha blanca bien definida. Pues no suele ser igual. Mientras que la neumonía típica por neumococo a menudo da esa imagen de consolidación densa en un lóbulo, la neumonía típica suele dar patrones diferentes. Lo más típico son los infiltrados intersticiales difusos. En la placa se ve como si el dibujo normal del pulmón estuviera más marcado con más líneas finas por todas partes. A veces lo llaman patrón reticular, como una red. O también pueden verse opacidades parcheadas, como si fueran manchas de algodón dispersas, y a menudo en los dos pulmones. Y a veces, de nuevo, la disociación. La radiografía puede ser casi normal o con cambios mínimos, aunque el niño esté tosiendo sin parar. Muy buena descripción. Ese patrón intersticial o parcheado, bilateral a veces, es la clave. Vale, ¿y los análisis? Análisis de sangre, hemograma, la PCR. ¿Nos sirven de mucho en un caso así, ambulatorio? ¿O quizás pruebas más específicas para buscar directamente al micoplasma? En la consulta, para un caso así no complicado, el laboratorio suele tener un papel bastante secundario, la verdad. El hemograma puede salir cualquier cosa. Leucocitos normales, un poco altos, incluso bajos. Es muy poco específico. La PCR, la proteína C reactiva, sí, estará elevada porque hay inflamación, pero no te dice si es una bacteria típica, atípica o un virus. Puede ser útil para ver cómo va el tratamiento si el caso es más grave o está ingresado, pero para el diagnóstico inicial ambulatorio aporta poco. Entiendo. ¿Y esas pruebas que sí buscan al culpable, como la serología para micoplasma o la PCR en una muestra de garganta? Esas pruebas existen, claro, y son útiles para confirmar la causa exacta a posteriori o en estudios. Pero para tomar la decisión de tratar ahora, en la consulta tienen limitaciones. La serología, buscar anticuerpos, IgM o IgG, tarda en positivizarse. La IgM puede tardar una semana o más en subir desde que empiezan los síntomas, así que si la pides al principio y sale negativa, no te descarta nada. Y la PCR en frotis faringe o esputo es más rápida y sensible, sí, pero no está disponible de forma inmediata en todos los sitios, y se suele reservar para casos hospitalizados, más graves, o para estudiar brotes. Así que en la práctica diaria ambulatoria, el diagnóstico y la decisión de tratar se basan sobre todo en la clínica y la epidemiología. En el contexto del cole, establecemos un diagnóstico de alta probabilidad. Neumonía típica, probablemente por micoplasma o clamidiófila. ¿Cuál sería entonces el tratamiento empírico que deberíamos empezar? Correcto. Con esta sospecha tan fundada en un niño de 9 años, el tratamiento antibiótico de elección, el que recomiendan las guías, son los macrólidos. Los que más usamos son la acitromicina o la claritromicina. Vale. ¿Y por qué específicamente macrólidos? Explícanos un poco por qué no le daríamos, por ejemplo, amoxicilina, que es como el pan nuestro de cada día, en pediatría, para muchas otras cosas. Pues la razón es puramente por el tipo de bicho que sospechamos. Los gérmenos atípicos, como el micoplasma, no tienen la pared celular típica de las bacterias, y la clamidofila vive dentro de nuestras células. Los antibióticos como la amoxicilina, los betalactámicos, funcionan atacando esa pared celular. Si el bicho no tiene pared o está escondido dentro de la célula, pues la amoxicilina no le hace nada. Los macrólidos, en cambio, actúan de otra forma. Inhiben la producción de proteínas dentro de la bacteria, y sí que son efectivos contra micoplasma y clamidofila. Por eso son la elección aquí. Si sospecháramos una neumonía típica por neumococo, ahí sí la amoxicilina sería la primera opción. Fantástico, muy claro el porqué. Vale, además del antibiótico, ¿qué es clave? ¿Qué otras cosas le decimos a la madre? Medidas de soporte, ¿qué es importante? Fundamental, sí. A veces nos centramos en el antibiótico y se nos olvida lo demás. Primero, controlar la fiebre y el malestar con lo de siempre, paracetamol o ibuprofeno. Segundo,
hidratación, que beba líquidos con frecuencia, agua, zumos, lo que le apetezca. Tercero, reposo relativo. No tiene que estar en cama todo el día si no quiere, pero sí bajar un poco el ritmo. No ir al cole mientras tenga fiebre y esté decaído. Evitar esfuerzos. Y un punto importante. Normalmente no se recomiendan jarabes para la tos, los antitusígenos. La tos, aunque sea molesta, es un mecanismo de defensa del cuerpo. Perfecto. Medidas sencillas, pero cruciales. Y para terminar con el manejo, ¿cuándo nos tendríamos que preocupar? ¿Cuáles serían las señales de alarma que le diríamos a la madre que vigile, que nos indicarían que este niño, en vez de seguir en casa, necesita ingresar en el hospital? Muy importante definir eso, sí. Los criterios para pensar en ingreso serían: 1. Que empiece con dificultad respiratoria de verdad, que respire mucho más rápido, que se le marquen las costillas, que haga ruidos raros al respirar como un quejido o que se ponga azulado, cianosis. 2. Que la saturación de oxígeno baje y se mantenga por debajo del 92%, por ejemplo. 3. Signos de deshidratación, o que el niño vomite y no tolere los líquidos ni la medicación por boca. 4. Que sospechemos una complicación, como un derrame pleural grande. Y 5, muy importante, que no veamos ninguna mejoría después de 48 o 72 horas de haber empezado el antibiótico correcto en casa. Si el niño sigue igual o peor después de 2 o 3 días de macrólido, hay que reevaluarlo. En nuestro caso, con 96% de saturación y sin dificultad ahora, empezar en casa parece lo adecuado. Pero hay que explicarle bien a la madre todos estos signos de alarma. Excelente resumen de las hojas, sí. Bueno, pues para ir acabando creo que estaría bien hacer una recapitulación final, ¿no? Unos puntos claves sobre la neumonía típica en niños, como si se lo estuviéramos contando a alguien que está aprendiendo. ¿Qué ideas fundamentales no se nos pueden olvidar? Pues yo diría, 4 o 5 cosas clave. Primero, la edad. Pensar siempre en ella en niños en edad escolar y adolescentes. Es su época. Segundo, la causa. Los bichos estrella aquí son el Mycoplasma pneumonia y la Chlamydophila pneumonia. Tercero, la clínica típica. Ese inicio gradual, la tos súper persistente, que empieza seca y luego a veces se hace algo productiva, la febrícula más que fiebre alta y los síntomas acompañantes fuera del pulmón, cabeza, músculos, malestar general. Y cuarto, no olvidar la posible disociación. Mucha clínica, pero pocos hallazgos al explorar o en la radiografía. Muy bien sintetizado, sí señora. Y en cuanto al diagnóstico y al manejo práctico en la consulta. Pues que el diagnóstico es sobre todo clínico, sospecha clínica basada en todo lo anterior. La radiografía puede ayudar buscando esos infiltrados raros, intersticiales o parcheados, pero no siempre es necesaria de entrada si el caso es leve y la clínica clara. Las pruebas de laboratorio son secundarias en el manejo ambulatorio. Y el tratamiento de elección empírico, si sospechamos esto en mayores de 5 años, son los macrólidos. Perfecto. Y quizá como consejo final, práctico para estudiantes o médicos más jóvenes. Si tienes delante a un niño en edad escolar o un adolescente con una tos que ya lleva más de una semana dando la lata, febrícula, malestar, dolor de cabeza, aunque le pongas el fonendo y oigas poco o nada, sospecha alta de neumonía típica. En ese escenario, con una clínica y una epidemiología compatibles, está más que justificado empezar tratamiento con macrólidos. No hay que esperar sí o sí a tener una placa o una serología positiva, porque eso puede retrasar un tratamiento que probablemente sea necesario. La clínica manda mucho aquí. Totalmente de acuerdo. Confiar en el juicio clínico integrando todos los datos es esencial en estos casos. Sin duda. La verdad es que este análisis nos recuerda lo importante que es reconocer estos patrones, que son frecuentes. Y también nos deja pensando en desafíos que tenemos ahora o que vienen. Por ejemplo, se está hablando cada vez más de la resistencia del Mycoplasma a los macrólidos en algunas zonas. Eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Podría complicar el manejo en el futuro o hacernos necesitar pruebas diagnósticas más rápidas para saber si el tratamiento va a funcionar. Cierto. Un tema importante al que habrá que estar atentos. Bueno, pues esperemos que esta charla detallada sobre el caso y todo el razonamiento que hay detrás de la neumonía típica haya sido útil e interesante. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis clínico.